Pantheon es un personaje que no me gusta en lo absoluto, pero deja una enseñanza valiosa. Aitros es una apología del abuso, sus consecuencias y lo difícil que es salir del dolor. No olvides usar audífonos. Un fuerte abrazo a los mecenas del canal. Gracias a ustedes son posibles estos videos. Puedes convertirte en mecenas desde el botón unirse o tirando el Prime en la plataforma morada. Apóyame suscribiéndote y dale like al video. Gracias. De nombres y estigmas. Aitros nació en las hostiles laderas del Monte Targón y fue bautizado en honor a una de las estrellas de la constelación de la guerra, conocida como Pantheon. Empezamos súper mal. Cumplir con las expectativas de nuestros padres es una tarea que, en algunos niños, puede tornarse dolorosa. Desde temprana edad, supo que estaba destinado para la batalla. Como muchos de su tribu, entrenó para unirse a la orden militar de los Rakor. No nos perdamos en la óptica de la narrativa de los pueblos entregados a la guerra. Hurguemos en la psicología del personaje. Pantheon es una paradoja. Aitros, el hombre, debía llenar las expectativas de ser un celestial, pero es muy débil para ser Pantheon. La proyección paternal te hace pensar que no eres ni lo suficientemente bueno para ser el otro, ni para ser tú mismo, y esto lo llevará a repetir el ciclo constantemente. Tanto él como tú y el juego lo denominan Pantheon, cuando el dude de carne y hueso es Aitros. Incluso reemplazando al celestial, teniendo el poder de las estrellas, Aitros no es Pantheon. Creer que eres o querer ser otro es una presión constante y disociativa que puede generar en los niños ansiedad, depresión, problemas con el autoestima, trastornos de adaptación y la pena constante por sentir que todo el tiempo te falla siendo quien eres y no quien deberías ser. Esto genera su voluntad tóxica. La única virtud de Aitros para el lore es que es perseverante. Sin importar cuántas veces lanzaran a Aitros contra las rocas, él volvía a incorporarse. A pesar de no ser el guerrero más talentoso, de alguna manera Aitros perseveró, poniéndose de pie, ensangrentado y malherido tras cada combate. Todos conocemos a gente así, que no tienen el talento para una actividad y aún así tryhardean muchísimo. Un ejemplo es Corchea. En el contexto de la salud mental, comedia aparte, el panita estaba completamente desconectado de la realidad. En este sentido, el chileno y el panadero son muy similares. La única diferencia es que al de Targón lo beneficia la trama. Corchea quería ser el mejor jungla del mundo, mientras que Aitros, molesto con las decisiones del aspecto del sol, decide escalar el monte Targón. No hay nada heroico en Aitros. Sus motivaciones nubladas son el trauma de vivir para una causa que no es la suya. Cuando el aspecto del sol se rehusó a destruir a los invasores, Aitros y Pilas juraron capturar el poder de los aspectos con sus propias manos y escalaron hasta la cima del monte Targón. Pero lo que mal empieza, mal termina, mi bro. Como muchos antes que ellos, subestimaron qué tan arduo sería el ascenso, lo cual hizo que Pilas desfalleciera poco antes de alcanzar la cumbre. Solo quedó Aitros cuando los cielos se abrieron, convirtiéndolo en huésped de un aspecto divino, con el poder que requería la venganza. A ver, ¿cómo que la venganza? Es decir, como te expliqué en el análisis narrativo de Aurelion, la realidad solo crea aspectos cuando reflejan las necesidades de la sociedad. Pantheon no es la guerra, es la venganza que termina en guerra. Y Aitros no es un héroe, es un hombre hecho pedazos por las expectativas que es incapaz de cumplir, queriendo vengarse de los aspectos solo porque no puede ser como ellos. Un resentido social en toda regla. Por eso Pantheon lo rechaza. Sin embargo, quien regresó a Rakor portando una lanza y un escudo, refulgiendo con grandeza celestial, no era un hombre. Era el aspecto de la guerra encarnado. Era Pantheon. Como te expliqué en el análisis de Zoe, Pantheon tomó por completo la autonomía de la vasija, mientras Diana o Leona son autónomas y reciben indicaciones y algo del poder de la luna y el sol respectivamente. Pantheon y Soraka toman control absoluto, dejando a la conciencia del cuerpo que habitan suprimido. En el caso de Soraka, de mutuo acuerdo. ¿Te imaginas? Cuando por fin logró llenar las expectativas esperadas de él, resulta que queda relegado y suprimido dentro de sí mismo. Tras juzgar a Aitros como un guerrero indigno, quien solo había conocido a la derrota, el aspecto se apoderó de su cuerpo para alcanzar sus propios fines. Tareas consideradas demasiado poderosas para ser ejecutadas por los
inmortales. Atrox y Atrox son idénticos. Odian en qué se convirtieron, las decisiones que han tomado y a los que han abusado de ellos. Con el tiempo, el Darkin Atrox, quien deseaba la cima de la montaña, incitó a pelear a Pantheon, no lejos del monte Targón. Su pelea ascendió en furia hasta los cielos y arrasó con los ejércitos de hombres que se encontraban abajo, hasta que ocurrió lo imposible. La espada matadioses del Darkin atravesó el pecho de Pantheon, un golpe que borró la constelación de la guerra de los cielos. Años de abuso, depresión y venganza contenida se hicieron presentes. Pero mientras el aspecto se desvanecía, Atrox, el hombre a quien habían considerado débil, despertó una vez más. Empalado en la espada de Atrox, con el poder menguante de las armas del aspecto, tomó una bocanada de aire y escupió al Darkin en el rostro. Atrox miró con desdén a Atrox y lo dejó morir. No hay valentía, güey. Solo esa energía visceral de la presa que por fin es libre. No quiere libertad, quiere matar. Los traumas no resueltos a menudo nos obligan a repetir los mismos traumas. ¿Cuántas veces has visto que el bullying antes era bulleado? No digo que sea así en todos los casos, pero por lo regular sucede. En este sentido, Atrox puede ser uno de los personajes más poderosos de Runeterra. Tiene todo el poder de sus traumas. Tras una vida de derrotas, su voluntad por vivir y su furia ante la traición fueron suficientes para esquivar la muerte. E incluso había acabado con el propio aspecto de la guerra. Ojito con el subtexto, güey. Si los aspectos son la proyección de lo que los hombres adoran, Atrox es el aspecto de la venganza. Atrox se recuperó en la casa de Pilas, bajo los cuidados de la viuda de su amigo, Iula. Ahí se percató de que había pasado su vida entera en busca de las estrellas, sin considerar lo que yacía debajo. Ambos odian a los celestiales, lo cual implica que en el futuro, tras ser enemigos, la muerte de un aspecto, un brazo mutilado y el guantelete de Sterak, quizá terminen siendo aliados. Pero a ver, no seamos ingenuos. ¿Cómo se le llama cuando alguien te obliga a hacer algo que no quieres? La historia de Atrox es una historia sobre el abuso. Desterrado a los rincones más recónditos de su propia mente, Atrox soportó visiones confusas mientras el aspecto exploraba el mundo en busca de los Darkins. La vida deja huellas en todos nosotros. La escena donde Atrox se abre con Iula deja patente esto. Luego observó al guerrero parado frente a ella, un hombre que conocía de casi toda la vida y vio algo que nunca había visto antes. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Estaba temblando. Estuviste lejos mucho tiempo, extendiendo una mano tranquilizadora hacia su brazo. Atrox reaccionó al contacto como si lo hubiesen alcanzado con un rayo de verano. «Aléjate de mí», rugió y retrocedió con tanta fuerza que chocó contra el banco bajo de madera y se cortó la frente con la esquina de la mesa. La había lastimado verlo quebrado físicamente, pero Iula sabía ahora que las heridas sufridas últimamente lo atravesaban más allá de la carne. Permanecieron sentados por un tiempo. Iula no dijo una palabra mientras miraba cómo la luz del sol, que se colaba por la ventana, se movía lentamente a través de las baldosas grises. Cuando una persona se siente realmente mal, no es necesario decir nada. Solo basta escucharla. Incluso escuchar su silencio es reconfortante. Iula entiende perfectamente qué es el dolor, porque ella lo ha vivido. Después de un tiempo conversan. «¿Qué te pasó, viejo amigo?», le pregunta. Pero Pantheon no lo sabe. No lo recuerda. Las heridas son así. Están tan cerca de nosotros que dejamos de verlas, como una máscara que se nos encastra en la piel. De hecho, desde esta perspectiva, Atrox es un sin cara. Analicé el dolor emocional de esta entidad en el canal secundario. Pero entonces, ¿qué onda con el mame de ser un panadero? Checa. Iula es uno de mis personajes favoritos de toda la narrativa. Solo mírala, una mujer rota pero completa. Para mí, la definición más sublime del enorme trabajo de las mujeres en una sociedad guerrera. Tanto te cura el alma como es capaz de partirte tu madre. Aparece en la batalla quebrado. Cansada por las labores del día, Iula se limpia las manos adoloridas en su delantal y levanta una copa en dirección a la repisa de la chimenea. «Salud, mi amor», susurró antes de llevársela a los labios. En esa repisa está el recuerdo de su marido. Fuck.
cuánta elegancia, ¿no? Con la domesticación de los cereales vino una revolución agrícola cuyo hijo pródigo fue el pan, esencial para la manutención de Egipto, Mesopotamia, Grecia o Roma. El pan sabe a hogar porque es el símbolo entre dejar de ser nómadas y pasar a ser sedentarios. Un horno no es algo que te puedes llevar fácilmente. Además, no cualquier naco hace pan. Es un trabajo complicado. Eitros estaba agachado delante del horno de pan en la chimenea, avivando frenéticamente una pequeña llama con su escudo. Tenía los ojos enrojecidos por el humo y las manos manchadas de harina y hollín. El pan se le quema porque no está preparado. Ya te lo dije la última vez que estuviste aquí. Jamás serás un panadero. Ríndete, dude, si le hiciéramos caso a estas magas. Porque eso implica que has superado a la venganza, la sangre y el dolor de la guerra, reemplazándola por el calor del hogar, palas, tazones y bandejas en lugar de lanzas, escudos y espadas, sonrisas en lugar de lágrimas, aromas en lugar de gritos, fragilidad en lugar de fuerza sin sentido. Todos tenemos a un guerrero y un panadero adentro, güey. Cuando te cansas de luchar contra lo invencible, al final del día, lo único que queremos es ponernos nuestro mandil y cocinar para los que queremos.